Buenas, soy David Campos y a mí me tocó hacer la parte de las nubes. Y para poder hacerla, primero agarré la herramienta de polilínea y comencé a hacer el contorno. Después agarré la de círculo e hice varios círculos con distintos radios y de una manera que encajaran en la imagen. Primero acomodé los grandes y por último, para rellenar el resto de la nube, agarré uno de los círculos que quedaban y con la herramienta de clonar comencé a acomodarlos uno a uno. Esto lo hice así debido a que uso otro software llamado FreeCAD y este no tiene la herramienta que lo rellena automáticamente. Después de acomodarlos con la herramienta de cortar, quité los excedentes. Lo que más me gustó de mi trabajo fue el resultado, ya que a mi parecer quedó de una manera interesante y porque los círculos son mi figura favorita. La parte que me tocó a mí fue la parte de las montañas de la izquierda. La solución de cómo lo resolví fue la siguiente. Con la herramienta polilínea fui contorneando los bordes de la montaña. Al momento donde se me dificultó un poco fue en el momento donde el arbusto se pone enfrente de la montaña. Lo que hice fue contornear los bordes del arbusto y después terminar uniendo la montaña. Después de eso, con la herramienta polilínea fui marcando los detalles que tienen las rocas. Después de eso, una vez finalizado ya hechos los detalles, utilicé la herramienta trama para ponerle cuadrados en el fondo para que se vea que tiene relleno y no esté muy plana la imagen. La parte que realicé fueron las plantas del primer plano, la que se encuentra a la derecha. Utilicé eclipses a las cuales modifiqué un poco su estructura para adaptarlas a la forma. Luego agrupé las líneas con la herramienta Join. Ya unidas coloqué el tramado. Lo único que se me dificultó fue el corte de las líneas sobrantes, porque en algunos casos se cortaban de más. Mi parte del fondo fue la montaña de segundo plano a la derecha. En mi caso, la única herramienta que usé principalmente fueron las polilíneas. Al tener lo que sería la figura completa, usé la herramienta agrupar para que pueda agregarle luego lo que sería la trama. A mí me tocó realizar la parte izquierda del fondo, en la sección de abajo donde están las plantas. Las primeras 3 plantas que realicé, utilicé la herramienta polilínea para crear el contorno. Y para llenar el centro fui a la herramienta cascada o trama, donde elegí la rejilla 60. En este varié las medidas de cada plantita de 350, 250 y 150 según su tamaño. Y finalmente en los arbustos utilicé la herramienta de círculos, donde también ahí fui variando sus medidas y acomodándolo hasta llenar los arbustos. Buen día, mi nombre es Pamela Castro. A mí me tocó hacer el tercer plano. Lo primero que hice fue trazar las montañas a su forma, con polilínea. Una vez que ya lo tenía, es donde apliqué la herramienta trama, la cual hizo como efecto llenar todo lo que tenía seleccionado en cuadritos. Una vez que ya tenía todo eso, fui utilizando varias figuras, como rectángulo, rombo, trapezoide, romboide, hasta triángulo, obstángulo, equiláteros y escaleno. Y también utilicé lo que era pentágono y hexágono. Para esas dos últimas utilicé la herramienta polígono. Había una parte donde se me dificultó porque pues no encajaba como debería de ser. Entonces lo que hice fue utilizar la herramienta curva para que pueda encajar en exacto hacia los arbustos. Y así fue como solucioné mi problema y quedó bien. La parte que desarrollé fue el pasto y las rocas. Para iniciar el pasto no tuve ningún problema. Utilicé la herramienta de semicírculo, la cual me sirvió mucho para darle las formas de un óvalo, la cual agrupé y formé la figura. A los segmentos que sobraban pues los eliminaba para que no se viera tan mal. Y las rocas solo utilicé la herramienta de polilínea. De esta misma manera tampoco tuve algún inconveniente. Fue muy fácil, solo trazaba la polilínea de la manera que pedía la imagen y eso es todo. Buenas tardes, yo soy Saúl Argáez y a mí me tocó hacer las rocas del primer plano, de las montañas.
Las montañas realmente no presentaban tanto problema, no habían líneas curvas que llenar tanto, eran más líneas rectas, entonces con polilínea se podía resolver realmente la mayoría. En el caso de algunas partes curvas, lo que hice fue redondear las esquinas de algún cuadrado ya formado, y en vez de llenar de figuras geométricas las diferentes rocas, lo que hice fue utilizar trama para poder llenarlo y darle sentido de profundidad. Al final, en el ensamble, lo que hicimos fue cuadrar las diferentes tramas que le pusimos a las diferentes secciones para que mientras más tupida esté la trama, más cerca se veía la imagen, y mientras menos tupida estaba la trama, más de fondo se veía la imagen, dando así el sentido de profundidad.